Nuestro subconsciente está conectado con el de las personas que nos rodean. Eso nos abre la puerta a extraordinarias posibilidades para apoyar a quienes más queremos. Te contaré una experiencia muy fuera de lo común que me permitió comprender a fondo esta maravillosa capacidad de los seres humanos y te compartiré varios casos en los que resulta evidente la facilidad con que podemos aprovecharla. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En casi todas las religiones y en muchas filosofías se habla de que somos uno, de que formamos una unidad. Es una idea muy bonita, pero que pocas veces tenemos oportunidad de ver realmente la evidencia de esto. Y sin embargo, así es. Estamos conectados a nivel subconsciente y formamos esa unidad a nivel subconsciente. Cuando yo comencé a investigar de manera sistemática sobre el funcionamiento del subconsciente, por allá por fines de 1992, principios de 1993, en esos primeros años ya empezaba yo a ver de alguna manera algo de evidencia de esta conexión, pero todavía no de una manera tan tangible. Sin embargo, en 1997 tuve una experiencia muy fuera de lo común que me permitió entender y ver manifestada esta conexión de una manera completamente clara. He tenido la fortuna de tener experiencias como esta en estos 30 años y cada una de ellas ha sido relevante para poder entender mejor esta maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos a nivel subconsciente y todo lo que es el funcionamiento de esta parte de nuestra mente. Te contaré de esta experiencia que tuve allá en 1997, cuando ya tenía unos pocos años trabajando con entender el funcionamiento del subconsciente. Resulta que un día por la tarde-noche, ya hacia la hora del atardecer, yo había invitado a mi esposa a cenar, así que salimos, nos dirigimos a un restaurante y llegamos a ese restaurante, nos asignaron una mesa, nos sentamos y nos dispusimos ahí a comenzar a platicar, a conversar, a pasar un rato ameno, mientras pedíamos algo para cenar y pasábamos esos minutos ahí juntos. Desde que arribamos al lugar, al momento en que nos sentamos en la mesa, yo miré hacia el fondo del restaurante y vi que había allá en una mesa al fondo un joven de mi edad, que de inmediato yo identifiqué. Ese joven había estado en la escuela secundaria donde yo había estudiado muchos años atrás, cuando yo era adolescente, y lo ubiqué rápidamente y recordé que ahí lo conocí. Ese joven era muy amigo de dos compañeros de mi grupo en la escuela. No estuvo conmigo en la escuela ese joven, pero era muy amigo de unos compañeros míos, por eso yo lo ubicaba y lo conocía. En el momento en que lo vi, recordé que nosotros en la escuela lo conocíamos por su apellido y comencé a tratar de recordar cuál era su apellido, que era un apellido poco común. Mientras tanto, empecé a conversar con mi esposa, estábamos ahí platicando de diversos temas, pedimos algo para cenar y se fue desarrollando ese momento con ella en esa noche en el restaurante. Yo estuve intentando recordar el apellido de ese joven que seguía viendo al fondo del restaurante y no podía recordarlo. Y así transcurrieron los minutos, quizás alrededor de 1 hora y media más o menos en que estuvimos ahí. Y en todo ese tiempo yo estuve haciendo un gran esfuerzo mental por recordar el apellido de ese joven. Me esforzaba, pero en ningún momento se lo mencioné a mi esposa.
Ella no lo conocía, no tenía que ver con la conversación de los temas que estábamos en ese momento tocando, así que en ningún momento lo mencioné. Pero, a pesar de mi esfuerzo, en esa hora y media no logré recordar el apellido. Salimos del restaurante, nos subimos al auto y seguimos conversando en el camino, y de pronto hubo un momento, mientras viajábamos en el automóvil, en que nos quedamos en silencio. Entonces sucedió algo completamente mágico, completamente inusual, completamente sorprendente. Mi esposa volteó hacia mí y pronunció una palabra, Furber. En el instante en que ella pronunció esa palabra, pasaron cosas muy llamativas en ella y en mí. En ella se llevó la mano a la boca con una cara de sorprendente asombro y me dijo, ¿por qué dije eso? Pero al mismo tiempo yo la miré, troné los dedos y le dije, así se apellida. Eso la desconcertó todavía mucho más a ella. En primer lugar, cómo era que ella había pronunciado una palabra que no conocía, un apellido que no conocía. Ella no supo cómo fue que de su mente había salido espontáneamente y sin pensarlo, es decir, desde su subconsciente, esa palabra. Y yo estaba fascinado porque durante hora y media había intentado recordar el apellido de ese joven y no había logrado recordarlo, y ella lo acababa de decir, Furber. Entonces yo troné los dedos y le dije, ándale, así se apellida. Entonces todo esto generó en mí una gran emoción, en ella un gran desconcierto. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? ¿No? Entonces ya le expliqué, le dije, ¿sabes qué? Tengo una hora y media tratando de recordar cómo se apellida un joven que estaba ahí en el restaurante y que conozco desde la escuela secundaria y nunca pude recordarlo, y se apellida así, Furber. Ella todavía me miraba con ojos de extrañeza, no entendía qué estaba pasando todavía, a pesar de que se lo expliqué, y todavía no podía ella salir del asombro de cómo era que había pronunciado esa palabra sin pensarlo y que yo estaba tan emocionado de que la hubiera pronunciado. Pues bueno, este acontecimiento me llevó a pensar en los siguientes días y semanas, me llevó a pensar mucho sobre la conexión que tenemos los seres humanos. Y recordé pues que en muchos libros que hablaban sobre la mente hacían referencia a estudios, investigaciones que durante décadas muchos investigadores en varios lugares del mundo habían tratado de hacer experimentos para ver de qué manera quizás estaba conectada la mente humana o quizás encontrar la manera de transmitir información de un cerebro a otro y sobre todo utilizarlo con ciertos fines quizás estratégicos en cuestiones de ciertos países, en ciertas situaciones a lo largo de la historia en las últimas décadas. Sin embargo, en ese momento, a lo largo de esos días, yo lo que concluí fue que sí existe esa conexión, fue evidente ese momento extraordinario con mi esposa, donde ella en ningún momento, en la hora y media que estuvimos juntos, en ningún momento ella supo que yo estaba intentando recordar el apellido de ese joven. Ella tampoco lo conocía. En algún momento después yo le pregunté y ella incluso decía que no recordaba si alguna vez había escuchado ese apellido, no le resultaba familiar, no es un apellido muy común, no era un apellido muy común en ese tiempo en la ciudad en la que estábamos residiendo de Irapuato, en el estado de Guanajuato, aquí en el centro de México. No era un apellido muy común, creo que hasta la fecha, después de estas décadas, sigue siendo un apellido muy poco común. Yo no he vuelto a conocer a alguien con ese apellido y ella estaba muy extrañada de lo que había sucedido. Y a mí me parecía sorprendente que en esa hora y media no pude recordar el apellido. Se supone que estaba en alguna forma archivado en mi mente y que yo podría haberlo recordado. Y sin embargo surgió de la mente de mi esposa
pero no de su mente consciente, porque ella ni sabía que yo estaba intentando recordarlo, ni conocía a la persona, ni había escuchado ese apellido. Obviamente surgió de manera espontánea, de manera automática, desde lo profundo de su subconsciente. Y eso lo que me llevó a reflexionar mucho es en esta conexión que tenemos los seres humanos y cómo realmente estamos conectados a nivel subconsciente. Y como ya mencioné, ya empezaba yo a ver esa conexión en los años previos, pero esa experiencia me llevó a corroborar que hay una conexión muy fuerte a nivel subconsciente entre los seres humanos. Y en los siguientes meses, años, llevé a cabo diversos experimentos en los que yo estuve trabajando con varios elementos del subconsciente y participaron personas en mis programas para verificar que en efecto existe una conexión a nivel subconsciente y que podemos aprovechar para generar cambios positivos, para generar influencias positivas, para crear más armonía con las personas que nos rodean y entre las personas que nos rodean. Así que bueno, a partir de esa experiencia me llevó a profundizar más y entender esta maravillosa conexión que tenemos los seres humanos y que se puede aprovechar con métodos muy sencillos, prácticos, efectivos y utilizando como siempre los 6 elementos activadores del subconsciente de los cuales ya has estado escuchando en todos estos audios que te estoy compartiendo. A lo largo de estas décadas he recopilado una gran cantidad de casos, tanto míos como de participantes en mis programas, y voy aquí a compartirte unos cuantos para que pueda ser más claro para ti cómo se aprovecha esta conexión subconsciente con estos métodos tan sencillos y en algunos casos que te compartiré. Comenzaré con el caso de Nadia. Bien, este caso es un caso muy interesante que muy frecuentemente narro en mis programas cuando hablo de esta conexión subconsciente. Cuando mi hija Leslie entró al segundo año de preescolar, al segundo grado de preescolar, aproximadamente a los 4 años, cambió de escuela. Estaba en una escuela diferente y cambió de escuela y entonces entró a una escuela donde tenía compañeros nuevos que no conocía. Entonces, en las primeras semanas, mientras se iba relacionándose con sus compañeros, empezó a suceder algo curioso, algo interesante, de lo cual después se derivó un caso muy interesante del efecto Furber. Bueno, para esto, con esa conexión, en esa ocasión con mi esposa, y debido al apellido de ese joven, Furber, yo le empecé a llamar el efecto Furber, a la capacidad que tenemos los seres humanos para tener cierta influencia positiva en otras personas, para crear armonía, para tener un beneficio positivo. Entonces le empecé a llamar el efecto Furber a partir de esa experiencia con mi esposa. Entonces resulta de que Leslie, mi hija, estaba ingresando a ese grupo, a ese segundo grado de preescolar, y en las primeras semanas, cuando nosotros le preguntábamos cómo le había ido en la escuela, entonces comenzó a platicarnos de Nadia. El primer día que mencionó a Nadia, nosotros le preguntamos cómo le había ido en la escuela, cómo había estado su día, y ella nos mencionó: en mi grupo hay una niña que se llama Nadia, y me estuvo diciendo que su mochila está más bonita que la mía. Entonces, mi esposa y yo, pues como cualquier padre, en una situación así, le dijimos: hija, no te preocupes, no hagas caso de eso, tu mochila está muy bonita, mira, a ti te gusta tu mochila, ¿verdad? Sí. Y entonces, no hagas caso. Bueno, pasó un día más, al siguiente día le preguntamos cómo le iba a la escuela, y nos dijo: Nadia me estuvo diciendo que sus papás la quieren más a ella que ustedes a mí. Entonces nosotros, una vez más, le dijimos: no te preocupes, hija, no hagas caso de eso. Mira, tú sabes que nosotros te amamos muchísimo, ¿sí? Entonces, no te preocupes, no hagas caso. Otro día sucedió que entonces Leslie nos dijo: Nadia me estuvo diciendo que su ropa, sus útiles escolares están más bonitos que los míos. Entonces nosotros, una vez más, le dijimos: hija, no hagas caso, pues te gusta mucho tu uniforme, te gusta mucho tu ropa, te gustan mucho tus útiles, ¿verdad? No hagas caso. Pero eso sucedió los siguientes días.
Hasta que un día, por la mañana, mientras mi esposa preparaba el desayuno para nuestras hijas, para llevarlas al colegio, y yo iba a despertarlas, Leslie me dijo, papá, no quiero ir a la escuela. Y yo le dije, ¿pero por qué, hija? Si a ti te gusta, te encanta ir, te encanta aprender, te encanta estar con tus compañeros. Y me dijo, no quiero ir, porque nadie me va a estar molestando diciéndome cosas como esas. Y entonces, yo ese día le dije, mi amor, no te preocupes, te prometo que a partir de hoy le aplico el efecto Furber a nadie. Levántate, vamos a que te vistas, junto con tu hermana, las voy a llevar al colegio y no te preocupes, te prometo que el día de hoy yo empiezo a aplicarle el efecto Furber a Nadia. Como mi hija a esa edad ya había escuchado del efecto Furber, entonces me dijo, está bien papá, y muy gustosa se levantó para ir al colegio. Yo llevé a mis hijas al colegio y cuando ya las dejé en la puerta del colegio, me quedé un momento en el auto y en un aparato electrónico que tenía en ese momento, escribí una oración científica estructurada para aplicar el efecto Furber a Nadia. Más o menos, ¿qué decía la oración científica estructurada? Decía, Nadia tiene solo actitudes positivas hacia Leslie. Nadia le da un excelente trato a Leslie. Nadia tiene solo comportamientos muy positivos hacia Leslie. Leslie merece tener un excelente trato de Nadia. Leslie merece que Nadia la trate muy bien. Leslie disfruta el excelente trato que recibe de Nadia. Gracias porque Nadia le da un excelente trato a Leslie. Aproximadamente eso era lo que decía la oración científica. La escribí y la leí 2 o 3 veces. Me imaginé a una niña que en mi mente representaba a Nadia. Yo no conocía a Nadia, no la tenía ubicada físicamente, no tenía una imagen de ella, pero utilicé, como ya has estado escuchando aquí, los 6 elementos: el deseo, la imaginación, aunque no tuviera yo una imagen real de Nadia, las palabras que estaban ahí en la oración científica estructurada, mi creencia, ya sabía de esta conexión subconsciente, ya la había utilizado en otros casos, ya sabía que está ahí para aprovecharla. Utilicé emociones, con emociones positivas, sabiendo que generaría un cambio. Y en cuanto a repetición, pues la leí 2 días, en 2 ocasiones ese día. Y más tarde, cuando ya recogimos a nuestras hijas del colegio, les preguntamos cómo les había ido. Y le preguntamos a Leslie, y nos dijo que le había ido muy bien. Y cuando le preguntamos, ¿y Nadia? ¿Cómo se comportó hoy Nadia? Nada más nos dijo, bien, no me dijo nada. Ok. Yo repetí 2 días o 3 más el leer esa oración científica estructurada 2 o 3 veces, es decir, un tiempo de entre 3 y 5 minutos, los siguientes 2, 3 días después de que dejaba a mis hijas en el colegio. En los siguientes días comenzó a suceder algo muy interesante por este efecto Furber, por este resultado del efecto Furber. De repente, en uno de los siguientes días, cuando les preguntamos cómo les había ido en el colegio, Leslie dijo muy contenta, miren, nos enseñó un lápiz, me lo regaló Nadia. Y nosotros, qué bien, hija. Un día después o 2 días después, cuando les preguntábamos cómo les había ido en el colegio, Leslie nos contó, Nadia me trajo un lonche o una torta para desayunar en el recreo. Muy bien, qué bien, hija. En otro momento, quizás al día, a los 2 días, al preguntarles, Leslie nos contó, miren, Nadia me regaló un borrador o un sacapuntas. Unos días después, Nadia me invitó a jugar en el recreo y jugué con Nadia ahí en unos juegos en el colegio. Qué bien. Y de pronto pasaron como 2 semanas con todos esos detalles, con todas esas muestras ya de afecto de Nadia hacia Leslie. Y un día fue chistoso, divertido, que yo iba con mis hijas en el auto, porque regresábamos del colegio. Leslie iba del lado derecho, mío, en el asiento del copiloto. Mi otra hija iba atrás. Y de repente pasó un vehículo grande junto a nosotros, y cuando pasaba junto a nuestro auto, bajó el cristal de una de las ventanas
y salió una niña agitando las manos y gritando, ¡adiós, Leslie! Y Leslie iba sentadita y nada más movió una mano así con el puño cerrado y el pulgar apuntando hacia afuera del auto y dijo, esa es Nadia. Y me dio mucha risa, se me hizo muy, muy chistoso el momento y por fin conocí yo a Nadia, por fin la vi por primera vez a Nadia y a partir de ahí mi hija Leslie y Nadia hicieron una gran amistad, jugaban juntas, platicaban, ya después pues llegó el momento en que en la familia de Nadia tenía una hermana mayor, entonces pues la empezaron a invitar a Leslie y a mi hija Litzy, las invitaban a su casa a jugar, a comer. En su momento también nosotros le dijimos a nuestras hijas que las podían invitar, las invitaron a nuestra casa, empezamos a tener una relación ahí, conocí a los papás de Nadia, mi esposa creó cierta amistad con la mamá de Nadia, incluso más adelante los papás de Nadia volvieron a embarazarse, estaban esperando otro bebé y yo les impartí el programa de desarrollo infantil para los bebés en la etapa de la gestación y pues se creó todo un vínculo ahí, ya no nada más entre Leslie y Nadia, sino entre nuestra familia y la familia de Nadia, que fue perdurando a lo largo de los años. Ahí compartieron 2 años en ese colegio Leslie y Nadia, cuando ya decidimos hacer un cambio en las cuestiones educativas de nuestras hijas, y ya no estuvieron juntas Nadia y Leslie. La mamá de Nadia, recuerdo que nos dijo que Nadia había estado llorando como 2 semanas porque Leslie ya no estaba en su escuela con ella. Y siguieron compartiendo algunos momentos más adelante, se encontraron en alguna escuela de baile. Y recuerdo que yo estaba años más tarde en los 15 años de Nadia. Cuando Nadia cumplió 15 años, le hicieron una fiesta muy bonita y nos invitaron. Yo asistí con mis hijas, mi esposa andaba de viaje, y como fui yo solo con mis hijas, hubo algunos momentos en que mis hijas andaban jugando con los demás jovencitos, jovencitas en la fiesta, y yo estaba ahí, como no conocía personas, aproveché para grabar, traía yo una grabadora y me puse a grabar algunos audios para un programa que estaba haciendo en audios, y comencé a grabar y a dirigirme a las personas que iban a escuchar ese audio, y empecé a grabar y decirles, ¿recuerdan el caso de Nadia? De cuando era más pequeña y que utilicé el efecto Fourier para crear ahí armonía con mi hija. Pues no lo van a creer, pero estoy grabando directamente desde la fiesta de 15 años de Nadia. Y bueno, fue un momento muy especial por toda esta historia que venía detrás de varios años atrás, 10, 11 años atrás, como resultado del efecto Fourier aplicado de una manera tan sencilla en el caso de Nadia. Y aquí, con este ejemplo, tú puedes ver cómo esa conexión subconsciente que tenemos los seres humanos se puede aprovechar de una manera tan simple, tan sencilla, con algún método muy, muy práctico, y aprovechando la capacidad del subconsciente, esa conexión que tenemos por medio de los 6 elementos activadores del subconsciente. Pues ahí está el caso de Nadia. Voy a compartir contigo un caso de una persona que estuvo en alguno de mis programas. Estaba yo allá por el año 2003, tal vez, impartiendo un curso sobre desarrollo infantil, que le llamé Hipercurso Padres e Hijos, porque era un curso muy amplio que abarcaba muchísimos aspectos, desde la gestación y toda la infancia, y pues todo el aprovechamiento del subconsciente en varias áreas, y los métodos y muchos contenidos más. Entonces, al inicio de ese programa, que era un programa bastante largo, yo lo estaba impartiendo en esa ocasión en la ciudad de Guanajuato, y yo impartía una sesión, no recuerdo si era de aproximadamente unas 4 horas cada 2 semanas, algo así, iba a durar varios meses el programa, y estaba principalmente dirigido para papás y mamás que tuvieran bebés en la etapa de la gestación o en los primeros años, aproximadamente 10 años de vida, de su infancia. Pero había una participante que nos contó ahí cuando se presentó que era maestra y nos dijo que ella sabía que el programa estaba dirigido
para papás y mamás que tuvieran hijos menores de 10 años. Pero que ella había decidido tomar el programa porque tenía un hijo de 18 años y que estaba segura de que algo le iba a servir del programa. Entonces, pues bueno, fuimos avanzando en el programa y yo les di varios métodos y en algún momento ella nos contó también en una de las primeras sesiones que había dos aspectos en los que ella querría generar un cambio en su hijo de 18 años. Nos contó que su hijo de 18 años estaba teniendo mucha resistencia para asearse, para bañarse, para ducharse, y que pasaban muchos días sin que se aseara y que olía muy mal, y que a ella le gustaría tener una influencia en él para que generara un cambio en su aseo personal. Y también nos dijo que había una relación muy mala entre su hijo y su esposo, porque el esposo de esta maestra no había rechazado mucho al hijo desde su nacimiento porque decía que no se parecía a él y que no era su hijo. Entonces el hijo había recibido mucho rechazo del papá a lo largo de los años, y ella, recuerdo que nos enfatizó, para ilustrarnos lo mal que estaba la relación entre su esposo y su hijo, nos mencionó que ellos dos no podían estar en una misma habitación juntos porque a los 5 minutos ya estaban discutiendo, ya estaban ofendiéndose, ya estaban insultándose, hablándose de una manera inconveniente y con mucho conflicto, ¿no? Entonces, recuerdo que nos dijo que ya con esos dos aspectos que ella pudiera ver un cambio en su hijo, en el aspecto de su limpieza y su aseo y en el aspecto de su relación con su esposo, con esos dos cambios ella estaría feliz de haber aprovechado ese programa. Pues fueron transcurriendo las semanas, yo les fui explicando todo el funcionamiento del subconsciente, les di materiales, les di métodos, y frecuentemente yo les preguntaba a los y las asistentes si tenían algo que compartirnos ya de algún resultado evidente, algún cambio, algo que estuvieran aplicando de todo el programa, algo que quisieran compartirnos. Y entonces ya de pronto llegó el momento en que ella un día levantó la mano para participar y empezó a hablar muy emocionada. Y nos dijo, ¿recuerdan que yo les dije este tema de la limpieza? Bueno, me regreso un poco a que en esa ocasión en que ella mencionó ese tema, al final de la sesión yo le dije, mira, te recomiendo lo siguiente. Ya no le digas nada a tu hijo sobre su limpieza personal. Porque en la sesión ella nos platicó todo lo que había intentado. Nos dijo que había intentado castigarlo. Le había dicho que si no se aseaba, si no se bañaba, le iba a quitar la computadora. Y nos contó que pues no le había funcionado. Nos contó que había tratado de chantajearlo emocionalmente, que le llegó a decir, hijo, mira, hazlo por mí, yo la verdad me preocupo mucho por ti, de que no andas aseado, hazlo aunque sea por mí, me voy a poner muy feliz de que te bañes, y no le funcionó. Quiso utilizar la comparación con sus amigos, nos platicó que le decía, miran, tu amigo tal y este otro amigo que tiene, siempre andan bien aseados, bien vestidos, bien limpios, no te dan ganas de ser como ellos, mira, tú podrías andar así de aseado y limpio como ellos. Tampoco le funcionó. En algún momento, pues utilizó palabras muy fuertes, lo insultó, mira, eres un sucio, eres un cochino, eres un mugroso, ¿cómo no te va a dar vergüenza? Tampoco. Entonces nos contó todas las estrategias que había utilizado intentando que su hijo se bañara y nada de eso le había funcionado. Entonces yo la indicación que le di al inicio del curso, le dije, mira, ya no le digas nada, absolutamente nada. Vamos a utilizar el efecto Furber. Y entonces ya más adelante, cuando yo les estuve dando algunas oraciones científicas estructuradas, en ese curso les daba yo muchas oraciones científicas estructuradas porque hay muchísimos aspectos que se van presentando en el desarrollo de un niño desde la etapa de la gestación y a lo largo de toda la infancia. Una de esas oraciones científicas estructuradas estaba dirigida para que a un niño o una niña, para romper la resistencia que tienen a veces para bañarse, para asearse y para que lo hagan con gusto. Entonces les di una oración científica estructurada para que los hijos, las hijas, se bañaran con gusto.
Y les di otra relación científica estructurada, que es para cuando hay una relación conflictiva entre dos hijos o hijas. Entonces es una relación para aprovechar el efecto Furber e influir positivamente en mejorar esa relación entre dos hermanos o hermanas. Pero yo le dije a esta maestra que esa misma relación científica estructurada la podía utilizar para influir en la relación entre su hijo y su esposo. El caso es que pasó un tiempo, quizás 2 meses, 3 meses, conforme íbamos avanzando en el programa, y en esa ocasión en que yo les pedí que participaran con algo que nos quisieran compartir, ella muy emocionada, entonces levantó la mano y nos empezó a compartir. Y entonces ya recuerdan que les platiqué el caso de mi hijo que no se bañaba, y entonces nos contó muy feliz que gracias al efecto Furber y a esa oración científica estructurada que había estado utilizando, ya su hijo se bañaba todos los días. Recuerdo que muy emocionada nos dijo que ahora el hijo andaba bien perfumado y que toda la casa olía a perfume, porque ahora el hijo se bañaba todos los días y se perfumaba, así que ella estaba fascinada por ese cambio que se había dado en su hijo. Y nos recordó, recuerdan que también les conté de la pésima relación entre mi hijo y mi esposo, pues también ahí ya hubo un cambio extraordinario. Ahora se sientan a platicar juntos, se ponen a ver el fútbol juntos los domingos y conviven, bromean, platican, se ponen también en la computadora con algún juego electrónico y nos decía, yo todavía paso y los veo juntos viendo la televisión o jugando en la computadora y todavía no lo puedo creer, pero el caso es que ya hubo ese cambio y estoy fascinada y estoy muy feliz. Y recuerdan que les dije que con esos 2 cambios para mí ya valía este curso, pues ya se dieron. Entonces fue fascinante para esta maestra aplicar esos métodos tan simples de las oraciones científicas estructuradas y con lo que yo les expliqué de los 6 elementos para activar el subconsciente, aprovechando esta extraordinaria conexión subconsciente que tenemos, y entonces ella pudo ver esos cambios en su hijo, en este tema del aseo y la limpieza, y en la relación entre su hijo y su esposo. Entonces, pues, ese es otro de muchos ejemplos y casos que tengo para compartir contigo. Bien, te comparto otro caso. Este otro caso también fue muy sorprendente para mí, y en este caso que te compartiré es un caso en el que yo, aplicando esta conexión subconsciente, este efecto Furber, pude apoyar a mi mamá. Resulta de que esto sucedió hace quizás unos 15 años. En los últimos años de la vida de mi papá, antes de que falleciera, hubo algunas situaciones ahí ya que se presentaron que fueron consecuencia de muchas situaciones que venían ya de años atrás en la relación entre mis padres. Pero llegó una etapa en la que mi mamá estaba siendo muy, muy afectada por emociones muy fuertes, desagradables, que le movían mucho, debido a situaciones que se habían dado en relación entre ellos como pareja. Mi mamá traía mucho resentimiento muy, muy fuerte hacia mi papá, y también muchas preocupaciones en el caso de algunos aspectos relacionados con mis hermanos. Entonces yo recuerdo que hubo una etapa en donde cada vez que yo iba a visitar a mi mamá, me decía, hijo, me platicaba de todas estas emociones y de cómo la estaban afectando, de cómo no la dejaban estar tranquila día tras día, no descansaba bien, se despertaba y en el día andaba con estas emociones, la desgastaban mucho, y me decía a mí, cuando platicaba con ella, me decía, hijo, yo ya lo único que quisiera para lo que me queda de vida es estar en paz. Yo no pido otra cosa. De verdad que yo lo único que quisiera es estar en paz. Ya mi vida ya la hice. No sé cuánto tiempo me quede de vida, pero yo de verdad lo único que desearía sería estar en paz. Y me lo repetía una y otra vez cada vez que yo la visitaba y platicaba con ella. Al grado que llegó un momento en que yo la vi tan mal, tan desesperada, que decidí aplicar el efecto Furber con ella. Para esto yo utilicé el método de visualización. Este método ya en algún momento lo describiré, explicaré sus características,
y cómo se aprovecha la capacidad del subconsciente con este método, pero básicamente es un método en el que se utiliza algo de relajación y una vez que uno está relajado, se genera una serie de imágenes mentales, como una película mental, con algún objetivo muy, muy claro, muy establecido, y después pues ya sale uno del ejercicio de la visualización, aproximadamente un ejercicio de visualización regular dura aproximadamente 20, 25, 30 minutos. Y entonces yo apliqué este método varias veces, quizás 3, 4 veces durante varios días. ¿Qué era lo que yo visualizaba? Las imágenes que a mí se me ocurrieron fueron las siguientes. Mi mamá, cuando ella era adolescente, que tenía aproximadamente 14, 15 años, perdió a su madre, mi abuela, murió de cáncer. Y por conversaciones de mi mamá, yo sabía que su abuela, que mi abuela, su madre, había sido una persona muy significativa para ella. En primer lugar, pues era su mamá, pero además mi mamá la admiraba mucho, nos contaba a mis hermanos y a mí, pues de muchas cualidades de mi abuela, y pues ya yo conocía toda esa historia de todo lo que mi mamá vivió con la pérdida de su madre cuando era tan joven. Entonces a mí se me ocurrió en la visualización que hice, visualizar que mi mamá estaba sentada en una silla afuera de la casa y que frente a ella no había casas, era como si estuviera todo plano el terreno y a lo lejos simplemente se veía el atardecer y estaba el sol poniéndose en el horizonte. Y entonces, justo en medio de la imagen del sol aparecía una figura que venía de lo lejos y que no se distinguía, pero que conforme se iba acercando a mi mamá, iba siendo más nítida hasta que llegaba frente a ella y era mi abuela. Visualicé, imaginé que era mi abuela y que llegaba hasta mi mamá. Mi mamá se ponía de pie y se abrazaban mi abuela y mi mamá, y de mi abuela salía una luz que llenaba a mi mamá y que le transmitía mucha paz, mucha serenidad, mucha tranquilidad. Esa fue la escena que yo visualicé en esas 4 o 5 veces aproximadamente durante varios días con ese método de visualización. Pasaron quizás 2 semanas cuando en una ocasión yo fui a visitar a mi mamá. Y desde que yo llegué, la vi muy tranquila, a diferencia de los últimos meses, la vi muy, muy tranquila. Platicamos un rato de diversos temas, no recuerdo si desayuné o comí ahí con ella, saludé a mi papá, que también por ahí conviví con él, con algún otro de mis hermanos, ahí en la casa de mis padres. Y después mi mamá y yo salimos al jardín y nos sentamos a platicar. Y mi mamá me dijo, hijo, te quiero platicar algo muy sorprendente que me sucedió. Y me dijo, tuve un sueño, soñé con tu abuela. Soñé que aparecía tu abuela y me abrazaba y me transmitía mucha paz. Y me decía que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Y yo estaba sorprendidísimo porque mientras mi mamá me iba narrando su sueño, iba yo observando que era prácticamente la misma escena, la misma imagen, la misma secuencia de imágenes que yo había visualizado. La aparición de mi abuela, el abrazo y la paz que le había dado. Y me narró todo su sueño y me dijo mi mamá, hijo, no sabes, desde que yo me desperté de ese sueño, no sabes la paz y la tranquilidad que he sentido desde ese día. Y ahora me siento tan llena de paz, tan tranquila. Yo estaba sorprendido porque era la primera ocasión en que me sucedía algo así, donde una persona, por medio del efecto Furber, tuviera un sueño donde las imágenes coincidían con las imágenes utilizadas en algún método, en este caso la visualización. Pero me dio mucho gusto haber podido ayudar a mi mamá de esa manera
Y bueno, me quedé muy sorprendido por la similitud de lo que ella soñó con lo que yo había visualizado. Pasaron las siguientes semanas, meses, y cada vez que yo iba a visitar a mi mamá, la veía con esa paz, con esa tranquilidad, y muchas veces me volvió a repetir el sueño. Estaba tan impresionada que me lo repetía y siempre que me lo contaba con lágrimas en los ojos, llorando de emoción, y me decía, es que no sabes, hijo, qué emoción tan intensa de tranquilidad me transmitió mi mamá en ese sueño, y qué bonito fue sentirla, sentir su abrazo, y qué maravillosa ha sido la paz que he tenido desde entonces. Y bueno, pues me lo contó muchas veces mi mamá porque estaba emocionada, y yo siempre me sentí agradecido de poder entender esta capacidad del subconsciente, esta capacidad que tenemos los seres humanos, y poder y haber podido ayudarle a mi mamá en ese momento, en esos aspectos emocionales que estaban resultando tan difíciles para ella. Y ahí tienes otro ejemplo del uso tan simple, tan sencillo de esta maravillosa conexión que tenemos a través de nuestro subconsciente y que podemos utilizar para beneficio de otras personas. Te cuento otro caso. Este caso es de Lidia. Lidia era una mujer que estaba asistiendo a uno de mis programas, que era también un programa de desarrollo infantil, donde estaba yo hablando de todo lo que es el subconsciente en el desarrollo de los hijos, y les estaba dando yo métodos muy sencillos, muy prácticos, para que pudieran apoyar a sus hijos en muchos aspectos. Como también en ese programa teníamos sesiones cada 2 semanas, en una ocasión Lidia se acercó a mí al final de la sesión y me dijo que me quería dar las gracias porque todo lo que estaba aprendiendo en el programa le estaba sirviendo mucho. Ella tenía una hija de 14 años y me contó algunos aspectos en los que había utilizado varios métodos, y en particular recuerdo que me platicó que había mejorado mucho su hija en su desempeño escolar, en su interés en la escuela, gracias al efecto Furber que Lidia estaba aplicándole en aspectos escolares. Su hija se llamaba Frida y tenía 14 años. Entonces, Lidia me dijo, oiga, ¿y no me puede dar una de esas oraciones para que su papá de Frida se comunique con ella? Y me dijo, nada más, me dijo, es que Frida, ahorita en la edad que tiene, pues le ha surgido el deseo de tener contacto con su papá, y pues yo tengo muchos años que no lo veo, y pues creo que sería bueno que mi hija tuviera contacto con su papá. Yo no le pregunté absolutamente nada, no supe si había sido mamá soltera, si Frida había conocido alguna vez a su papá de pequeña o no, si habían estado casados. No le pregunté absolutamente nada. Simplemente le pedí una hoja, le dije, a ver, présteme una hoja. Me dio una hoja de papel, agarré un bolígrafo y empecé a escribir una oración científica estructurada. Le pregunté, ¿cómo se llama el papá? Y me dijo, Antonio. Ok. Entonces comencé yo a escribirle una oración científica estructurada, donde decía, Antonio se comunica con Frida, Antonio tiene comunicación con Frida, Frida disfruta mucho de la comunicación con su papá, Frida merece tener una comunicación con su papá, gracias por la comunicación entre Frida y su papá, gracias por el contacto de Antonio con su hija Frida. Algo así yo le escribí la oración científica estructurada en la hoja, le extendí mi mano con la hoja, se la di y le dije, tenga. Ya sabe qué hacer usted. Entonces, ella ya sabía cómo utilizar ese método tan simple por medio de 6 elementos activadores del subconsciente, y ahí le di ese método. En la siguiente sesión que tuvimos el curso, 2 semanas después, Lidia se acerca muy contenta al final de la sesión y me dice, oiga, le quiero dar las gracias. Ya se comunicó Antonio con Frida. Y me comentó, me dijo que Antonio
estaba en Estados Unidos trabajando. Y le dije, a ver, coménteme un poquito más del caso. Y me dijo, mire, yo tengo años que no veo al papá de Frida. Nada más sé que está en Estados Unidos trabajando. No tengo yo ningún dato de él. Pero, me dijo, en la semana anterior, un hermano de Antonio que vive aquí buscó a Frida. Y cuando llegó con Frida, le dijo, ¿sabes qué? Tu papá se quiere comunicar contigo. Dame algún teléfono al que te pueda llamar. Y entonces ya le dimos el teléfono de la casa y entonces este señor, hermano de Antonio, pues le debió haber pasado el dato, la información a Antonio, y Antonio ya le llamó a Frida y ya le ha llamado por teléfono 2 o 3 ocasiones en estos días, ha platicado un rato con ella y incluso le mandó algo de dinero con su tío, con este hermano de Antonio que vive aquí en la ciudad. Entonces le dije, me da mucho gusto, qué bien. Y bueno, pues en ese caso es muy interesante porque siempre explico yo que para esta conexión subconsciente no hay límites de distancia. Antonio estaba en Estados Unidos. Lidia y Frida estaban aquí en el centro de México. Y la distancia por lo menos era de unos 1,500, 2,000 kilómetros entre Lidia, que estaba aplicando el efecto Furber, y Antonio, que estaba en Estados Unidos. Pero el efecto funciona igual si la persona está a 10 metros o 20 metros o 50 metros, la persona a quien se le está aplicando el efecto Furber, funciona igual que si la persona está del otro lado del planeta. Es impresionante esta conexión subconsciente y en ese caso pues fue muy interesante porque yo de inicio no tenía idea de toda esta información, de cómo era la situación entre Lidia y Frida con Antonio, que estaba allá en Estados Unidos. Así que bueno, pues aquí está otro ejemplo muy simple, gracias a la conexión subconsciente que tenemos los seres humanos, gracias a un método muy sencillo, como este de las oraciones científicas estructuradas. Lidia activó esa capacidad subconsciente, esa conexión subconsciente con Antonio y generó este contacto entre su hija Frida y el papá de su hija. Y te comparto un caso más, este caso es de Teresa. Teresa, cuando era joven, era estudiante universitaria, asistió a un curso que yo impartí. Pasaron varios años, yo ya no volví a ver a Teresa, en esos años ella se casó, tuvo a una hija, Brenda, y por ahí llegamos nuevamente a tener contacto en otra etapa, y en ese momento Teresa estaba embarazada y estaba ya faltaban pocas semanas por nacer su segunda hija. Su hija Brenda tenía alrededor de 6 o 7 años. Y Teresa me platicó que estaba muy preocupada, porque su hija Brenda estaba totalmente renuente a tener una hermanita. A lo largo del embarazo, Teresa y su esposa habían estado platicándole a Brenda que iba a tener una hermanita, y en todo momento, me contó que en todo momento Brenda se había negado. En todo momento ella decía que no quería tener una hermanita, que no deseaba tener una hermanita, que así estaba muy bien, que no la iba a querer. Y incluso me imagino que Teresa, pues como buena mamá, el papá le han de haber dicho, mira, vas a jugar con ella y con tus juguetes y va a ser muy bonito. Y me decía Teresa que Brenda decía, no, yo no quiero hermana y no le voy a prestar mis juguetes y no voy a jugar con ella. Entonces estaba muy preocupada Teresa porque ya quedaban pocas semanas, según recuerdo 3 o 4 semanas para que naciera su segunda hija. Y todavía su hija Brenda estaba con una resistencia muy fuerte, absoluta. En todo momento ella se negaba y en todo momento ella defendía su postura de que no quería una hermana, no iba a jugar con ella, no la iba a querer y no deseaba esa hermana. Entonces, Teresa estaba muy preocupada porque decía, ¿qué va a suceder ahora que nazca la niña? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la relación entre hermanas? ¿Qué va a pasar en nuestra relación familiar?
Entonces ya habían hablado mucho con Brenda y ella seguía en esa postura. Habían tratado de convencerla, pero pues no lo habían logrado. Entonces yo le dije, no te preocupes, aplica el efecto Furber. Le di una oración científica estructurada también. Como puedes ver en estos casos, es un método muy sencillo, es un método muy fácil, es un método muy rápido de generar una oración científica estructurada. Más adelante explicaré este método, cómo crear oraciones científicas estructuradas, sencillas y efectivas para activar la capacidad del subconsciente. Entonces le di yo una oración científica estructurada que decía algo así como: Brenda está muy feliz con el nacimiento de su hermanita. Brenda se siente feliz por tener una hermana. No recuerdo en este momento el nombre de su hermanita que ya le habían asignado. Vamos a suponer que se llamaba Lisbeth. Y entonces la oración científica decía: Brenda se siente muy feliz por el nacimiento de Lisbeth. Brenda se siente contenta de tener una nueva hermana. Brenda disfruta que su hermana Lisbeth nazca. Brenda disfruta tener una hermanita. Brenda merece disfrutar a su hermanita. Lisbeth merece que Brenda la acepte como hermana. Gracias porque Brenda acepta a su hermanita. Gracias porque Brenda acepta con gusto a la hermanita. Algo así decía la oración científica estructurada. Se la di. Obviamente Teresa ya sabía utilizar esos métodos y la comenzó a utilizar. Pues fue sorprendente porque a los 4 o 5 días se comunicó conmigo Teresa y me platicó. Me dijo, sucedió algo sorprendente. Me dijo, hoy por la mañana Brenda despertó muy feliz y vino a nuestra habitación con mi esposo y conmigo, muy feliz, y nos contó emocionada que había soñado con su hermanita. Que había soñado que ya había nacido su hermanita y que ella la tenía en brazos y la estaba cargando. Y que Brenda le dijo que había sentido muy bonito, que había disfrutado mucho soñar con su hermanita, que había sentido muy bonito la sensación de tenerla cargando en sus brazos. Y estaba tan feliz que le dijo a Teresa y a su esposo, les dijo que quería ya que naciera su hermanita, que sí la iba a querer mucho, que sí iba a disfrutar de estar con ella, que le iba a prestar todos sus juguetes, que le iba a cuidar mucho, que le iba a dar mucho cariño, y que ya quería que naciera, que ya quería y que sí quería tener una hermanita, que sí quería que naciera Lisbeth y quería jugar con ella y quería quererla mucho. Y bueno, Teresa me lo contó muy emocionada de que había sucedido ese cambio tan extremo en Brenda, tan rápido, y pues ya a partir de ese momento pues se cambió totalmente la actitud de Brenda. Pasaron las semanas, nació su hermanita, y recuerdo que más adelante me llegó a compartir Teresa algunas fotografías. De repente, conforme iba creciendo la niña, la bebé, por ahí me llegó a compartir 2 o 3 veces algunas fotografías de su familia, de sus 2 niñas, y más adelante ya recuerdo que ya las niñas ya más grandes, Teresa me llegó a compartir fotografías donde a lo mejor Brenda ya tenía unos 10 años y la niña pequeña unos 4 años, y me contaba pues que seguía siendo una relación muy bonita, muy armoniosa. Así que ahí está el caso de Teresa, como aprovechando esta conexión subconsciente con el subconsciente de su pequeña Brenda, tuvo esta influencia muy positiva y cambió radicalmente la actitud de Brenda hacia el nacimiento de su hermanita. Pues con estos ejemplos tienes suficiente para darte una idea de la maravilla que es esta conexión subconsciente que tenemos los seres humanos con quienes nos rodean, y que podemos aprovecharla con métodos muy sencillos, activando las capacidades del subconsciente con los 6 elementos. Recuerda los 6 elementos: deseo, imágenes o imaginación, palabras, creencia, emociones y repetición. Esos son los 6 elementos con los que activamos toda la capacidad del subconsciente, no hay más. Esos son los elementos maravillosos, mágicos, que resultan hasta mágicos, como en estos casos que te he compartido. Vamos a la comparación que ya por ahí hice del subconsciente y la mente consciente. Recordarás que ya en algún audio previo, en el audio 0004, donde di una introducción a la relación entre la mente consciente y subconsciente,
hablé de dos comparaciones que yo utilizo mucho, que es la comparación de las dos cabezas y la comparación del ejército y el general. Si pensamos en la comparación de las dos cabezas, ya he hablado de que es como si tuviéramos dos cabezas, la cabeza consciente y la cabeza subconsciente. Y aquí quiero resaltar que esta característica de la conexión subconsciente la podemos pensar de la siguiente manera. Si pensamos en la cabeza consciente, cuando se comunica con otra cabeza consciente de otro ser humano, la única vía que tienen dos cabezas conscientes para comunicarse es, por ejemplo, el lenguaje verbal. Una cabeza consciente tiene que hablar con la otra cabeza consciente de la otra persona por medio del lenguaje para transmitirle una idea, para compartirle algo, para solicitarle algo, y la otra cabeza consciente tiene que escuchar, entender el mensaje, aceptarlo y de alguna manera crearse esa comunicación verbal. Sin embargo, si pensamos en la cabeza subconsciente de dos personas, es como si esas dos cabezas subconscientes pudieran comunicarse a distancia, sin necesidad de lenguaje verbal. Como si podemos compararlo con los teléfonos celulares, dos teléfonos celulares que a través de la red del internet y de señales electromagnéticas pueden enviar y recibir una señal sin que haya algo físico entre ellos y a través de la distancia. O podemos compararlo con muchas cosas que tenemos en la actualidad donde se utilizan estas señales electromagnéticas con controles, control remoto de la televisión, de tantos aparatos que ahora tenemos control remoto, o con las señales de radio que van de una estación de radio hasta un aparato de radio. Tantos ejemplos que tenemos en la actualidad donde la tecnología que utilizamos involucra señales, mensajes y señales, ondas electromagnéticas que viajan de un lugar a otro y sin tener de por medio algo físico, pero que de esa manera se conectan. Entonces, las dos cabezas subconscientes es como si tuvieran ese tipo de comunicación a distancia, sin necesidad de las palabras, mientras que las cabezas conscientes necesitan comunicarse verbalmente y con algún medio, por ejemplo, ya sea hablando en persona o por medio de un teléfono o por medio de algún aparato donde una cabeza consciente le exprese sus ideas, pensamientos a la otra. Entonces es muy interesante esta comparación con las dos cabezas. Si nos vamos a la comparación del ejército y el general, resulta que para que dos generales, que son las mentes conscientes, ya he explicado esta comparación, para que dos generales se comuniquen, tendrían que hacerlo verbalmente. Para un general poder comunicarse con el general de otro ejército y ponerse de acuerdo en algo, darse un mensaje, tener esa comunicación. A diferencia de eso, he comparado el subconsciente de las personas como con el ejército, y es como si el ejército de una persona con el ejército de otra persona también tuviera alguna forma de telecomunicación a distancia, sin tener que verse, sin tener que utilizar directamente palabras, se pueden utilizar imágenes, y de esa manera dos ejércitos se entran en contacto y entran en comunicación. Entonces, bueno, pues qué impresionante ir entendiendo las capacidades de nuestra mente subconsciente, y para eso, pues estos dos ejemplos una vez más nos amplían esta comprensión. Esta característica del subconsciente, de que tenemos esta conexión a nivel subconsciente, está relacionada con otras características que ya he explicado sobre el funcionamiento del subconsciente. La característica número 1 del subconsciente, que se puede programar o reprogramar. Entonces, con estos ejemplos ves cómo podemos nosotros aprovechar esta conexión subconsciente para generar un cambio en esas programaciones, en las personas que nos rodean y a las que queremos apoyar. La característica número 2, que el subconsciente está trabajando desde la gestación porque no requiere desarrollo, podemos aprovechar esta conexión con métodos tan simples como estos que acabo de ilustrar para tener una influencia positiva en un bebé, en una bebé durante la etapa de la gestación. La característica número 3 de que el subconsciente trabaja las 24 horas del día y no descansa en ningún momento, pues simplemente es que esta conexión subconsciente está ahí permanentemente, 24 horas al día, y la podemos utilizar a la hora que nosotros deseemos, y no importa si la otra persona está
despierta, está dormida, cómo está funcionando en ese momento su mente consciente, porque al final su subconsciente está activo las 24 horas, como el nuestro, así que podemos aprovecharlo en cualquier momento. La característica número 5, de que el subconsciente controla todos los aspectos principales del ser humano, de una persona, como son emociones, impulsos, inclinaciones, hábitos. Por ejemplo, en este caso, los ejemplos que te he compartido, pues involucran emociones, como las emociones, por ejemplo, que Nadia estaba experimentando hacia mi hija y le estaba llevando a esas actitudes de estarla incomodando, y que se modificaron esas emociones y de ahí modificó su comportamiento. El hábito el hijo, este joven de la maestra, que no quería bañarse. La actitud entre el hijo y el papá de esta maestra, que tenían esa mala comunicación, esas rencillas, esos conflictos, y que entonces la maestra que mencioné pudo influir en esas actitudes entre hijo y padre. En el caso de mi mamá, con el sueño que te platiqué, ahí se modificaron sus emociones. En el caso de Lidia, con su hija Frida y Antonio allá en Estados Unidos, Antonio se modificó ahí una actitud, una inclinación, se generó una inclinación a comunicarse con su hija Frida desde allá, de Estados Unidos. Y en el caso de Teresa, con su hija Brenda, se modificó la emoción de Brenda que tenía hacia su hermanita por nacer y la actitud que tenía Brenda hacia su hermanita por nacer. Entonces, en esta característica número 5, de que el subconsciente controla todo esto, emociones, reacciones, actitudes, inclinaciones, pues junto con la característica número 7 del subconsciente, del control de esta conexión subconsciente que tenemos los seres humanos, junto con, si juntamos estas dos características de la conexión subconsciente, la característica número 7 con la característica número 5 del control de todo esto, pues ahí vemos todas las posibilidades que tenemos a través de entender el funcionamiento del subconsciente. Muy bien, aquí resalto algunas consideraciones importantes. Esta conexión subconsciente siempre está sucediendo. Cuando alguien comienza a entender esto, podría pensar que es algo nuevo en su vida, que es algo que va a empezar a utilizar, pero la realidad es que siempre lo estamos haciendo. Toda persona, al estar emitiendo creencias, emociones con respecto a imágenes, palabras con respecto a las personas que le rodean, toda persona siempre está activando de alguna forma y en alguna medida la capacidad del subconsciente de otras personas, su propio subconsciente y el de las personas que le rodean en alguna medida. Entonces, esto siempre está sucediendo. Es imposible que no esté sucediendo. Es inevitable. No lo podemos evitar. Porque los seres humanos tenemos emociones, tenemos creencias, tenemos imágenes, expresamos palabras con respecto a la gente que nos rodea. Entonces, siempre está sucediendo. Y sucede más en nuestras relaciones cercanas. Una mamá, un papá, que están pensando en sus hijos, que están generando emociones hacia sus hijos, siempre de alguna forma están teniendo esta influencia, ya sea en positivo, ya sea en negativo, aunque no sean conscientes y no la conozcan. Desafortunadamente, pues yo he podido corroborar a lo largo del tiempo que sucede más en negativo que en positivo. Es decir, lo que más ocupa la mente, los pensamientos, las creencias, las emociones del papá o de la mamá, y además también suele ser más frecuentemente en la mente de la mamá por ese vínculo emocional con los hijos. Lo que más ocupa ahí los pensamientos son muchas veces lo negativo, preocupaciones. La mamá, o a veces también el papá, están pensando que a lo mejor su hijo, su hija se enferma, quizás se le olvide todo en el examen, quizás algún compañero o compañera en la escuela los trate mal, o algún maestro o maestra, quizás se puedan por ahí tener algún accidente, etcétera. Entonces, al estar generando todos esos pensamientos que inevitablemente van asociados a emociones, a creencias, a palabras que la misma persona se dice mentalmente, o a veces en sus conversaciones con los demás, que están asociados a imágenes, entonces inevitablemente están activando esa capacidad suya del subconsciente, conectada con el subconsciente
de ese hijo, de esa hija, y está habiendo una influencia. Entonces, no podemos dejar de hacerlo. Siempre lo estamos haciendo, lo mismo en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales de cualquier tipo. Entonces, si de todas maneras siempre está funcionando, pues más vale entenderlo y aprovecharlo y utilizarlo de manera positiva. Ahora, también otro aspecto muy importante es que no podemos utilizar esta conexión para forzar, para manipular, para generar que una persona haga algo contra su propia naturaleza, contra su propia esencia, contra su propia, sus deseos, con respecto a lo que realmente es esa persona, ¿sí? El efecto de esto es generar armonía con los demás o entre los demás, como en los ejemplos que te acabo de compartir. Entonces, no hay forma de utilizar esta conexión para manipular, para controlar a los demás. No es posible. Porque eso implicaría que se llevara a un extremo, que la otra persona fuera a un extremo como de un robot que podíamos nosotros controlar y manipular, pero no es posible, porque cada persona tiene su propia identidad, tiene su propia esencia, tiene sus propias programaciones, tendencias, etcétera. Lo que sí podemos es utilizar para generar sutiles cambios en las personas y que eso favorezca para crear armonía, plenitud, y resultados más favorables en la vida de cada persona. Entonces, eso es lo que se puede hacer con esta maravillosa conexión, con esto que yo le he llamado el efecto Furber, que no es más que aprovechar esa conexión subconsciente con las personas, entre las personas, con métodos muy sencillos, utilizando los 6 elementos activadores de las capacidades del subconsciente. Más adelante te contaré más casos, te explicaré todo lo que he descubierto sobre esta característica tan extraordinaria del subconsciente y por ahora, pues es suficiente esos ejemplos y estas explicaciones para que tú vayas comprendiendo mejor estas características básicas del funcionamiento del subconsciente y todas las posibilidades que nos abre en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos que nos rodean.